Muy buenas, chavales, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Press. Hoy no me iré por las ramas e iremos directamente al grano en el vídeo de hoy. ¿Por qué? Pues porque sí, porque así me ha apetecido hoy y porque quiero dejar claro, bajo mi opinión, qué es lo que está pasando con Predecessor y su Early Access o salida del juego. Muchos somos los que nos encontramos mordiéndonos las uñas día tras día por poner las zarpas encima de este juego y jugar como si no hubiera un mañana. ¿Me equivoco? ¡Claro que no! Porque si no, no estaríais viendo este vídeo. Pues porque os puede la ansia como a mí y necesitáis de vuestra dosis de Predecessor. Y bien, ¿qué leches está pasando? No paran de sacar clips semana tras semana de diferentes héroes con un nivel de pulido, un nivel de calidad y de fluidez de juego realmente brutal, así como unos gráficos, movimientos y luces dentro del juego dignos de una compañía AAA. De hecho, en los gameplays que nos han ido publicando en las últimas semanas es prácticamente igual o mejor que los gameplays que veíamos de Paragon en sus últimos días. Y los que no estéis de acuerdo no os creo ni lo más mínimo, mentirosos. Y bien, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se deciden ya a sacar el juego? Si se ve tan bien, está tan fluido y lo tienen tan avanzado, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Que no lo sacan ya? Pues realmente no lo sé, pero sí que nos podemos hacer una idea de lo que tienen en mente y cómo lo quieren trabajar, viendo y analizando un poco su histórico de meses y de años atrás. Recordad que Omega Studios fue una empresa fundada por 3 exjugadores de Paragon, los cuales trabajaban en sus horas libres desarrollando un sucesor de Paragon. Estos han ido creciendo como empresa, añadiendo cada vez más integrantes en su equipo y, lo más importante, recibiendo el apoyo de compañías externas importantes, así como suculentas y grandiosas cantidades de dinero para financiar el proyecto. Y ahí es donde reside principalmente el problema. Donde hay una inversión importante de dinero de fuentes externas es porque realmente ven y, sobre todo, desean obtener un retorno de esa inversión, de esos dineros invertidos en la empresa. Al final, una empresa, ya sea de videojuegos o de sujetadores para tetas de vacas, lo que quiere es ganar dinero y para ello debes asegurarte de que tienes un producto realmente bueno. Un producto que el consumidor quiera, que el consumidor desee comprar y consumir de manera continua. En este caso, hablando de los videojuegos concretamente de Predecessor, requiere que el usuario tenga una motivación por volver a jugar y volver y volver y volver. Crear esa adicción al juego para que quieras entrar a jugar y consumir sus productos, ya sea en modo de skins, de consumibles o en otro tipo de producto vinculado con el juego. Y la pregunta es, ¿cómo obtienes esto? Pues trabajando duro durante el tiempo que sea necesario para que tu producto esté finalizado. Y que no pase como con otros juegos en los que se ha entregado un producto inacabado, la sensación ha sido mala y luego muchos de los que lo han probado no han vuelto, porque la primera impresión de un juego, con tanta oferta que hay actualmente, es muy pero que muy importante. Estoy convencido de que Predecessor está trabajando para entregar un producto, en este caso un juego, completamente finalizado, y no sacar algo a medias tintas, así como apoyándolo con una muy buena estrategia de marketing y dándose a conocer a todo el mundo, no solo a los exjugadores de Paragon. Ya, Press, pero es que yo amo Paragon y necesito jugar a este juego. Llevo 4 años esperando y por lo que veo en los vídeos el juego está brutal y se podría jugar ya. Sí, lo sé, y no te quito la razón, de veras, te comprendo e incluso hasta apoyo lo que dices, pero aquí reside un problema. Este juego, por mucha gente que lo ame y lo esté esperando por nostalgia y por poder volver a jugar lo que un día fue uno de sus mejores juegos, Paragon, no se sustenta solo con los exjugadores de Paragon. No, señores, no nos engañemos. Sacar este juego solo, conocido por la gente que lo sigue actualmente o por la gente que antiguamente jugaba Paragon, sería un fracaso monumental. Los números de Paragon no daban como videojuego para mantenerse en el tiempo, y eso es lo que está evitando Predecessor. No solo quiere enganchar a los exjugadores de Paragon, que ya lo estamos, sin apenas haber salido el juego. Predecessor quiere enganchar mayoritariamente a todas esas personas que nunca han oído hablar de él, a todas las personas que pueda que le gusten los MOBAs, que le gusten los shooters, que le gusten los juegos de acción,
cuanto más gente enganche y se den a conocer, más player base habrá, mejor les irá, más dinero obtendrán como retorno y mejor evolución y vida del juego tendrá. Es por ese motivo que no puedes presentar a una gran... No conocía a Paragon un videojuego inacabado, con carencias, con bugs, con una calidad gráfica pésima, con unos movimientos toscos, con pocos héroes, sin un sistema de progresión, sin un audio que te inmerse, sin una historia que contar, y así podría seguir varios minutos. Es decir, resumiendo, para poder tener éxito a la hora de sacar el juego, necesitas darte a conocer a la mayor masa de gente posible de todas las categorías de juegos relacionadas, conozca Paragon o no. Y para causar una buena impresión y que la gente disfrute jugando y por ende se quiera quedar jugando a tu juego horas y horas, necesitas tener un producto sublime, brillante y lo más acabado posible para que esa primera impresión haga que empatices con el juego y forme parte de ti. Así y solo así es como Predecessor podrá conseguir el éxito que tanto está buscando y estoy convencido de que lo saben. Por ese motivo, amigos, creo que están, entre comillas, tardando tanto en anunciar su Early Access o salida del juego. Sinceramente creo que están trabajando en una estrategia de marketing muy pero que muy grande para cumplir todo lo dicho anteriormente y dar un golpe sobre la mesa el día que lo hagan oficial. De hecho, estoy convencidísimo que la frase que repetían tanto, de que primero sacaremos una versión estable para PC y luego para consolas, bla bla bla, ya ha quedado obsoleta. Estoy 100% convencido que la release será simultánea. El día que saquen el juego lo sacarán tanto para PC como para consolas, incluyendo tanto PlayStation como Xbox. No tengo duda alguna, porque eso forma parte de una muy buena estrategia de marketing, donde podrás captar a miles de millones de jugadores extras si unificas todas las plataformas a la vez. Además, y otra de las cosas que he pensado, es que un muy buen momento para darte a conocer y para que se hable de tu juego es tener presencia en los grandes eventos gaming que ocurren anualmente, tales como la Game Developers, el E3, la Gamescom, PAX, etc. Por lo que no sería de extrañar que sea ahí donde pueda sacar la cabeza este juego, y más teniendo inversores de empresas de alto calibre apoyando Omeda Studios, las cuales estoy convencido que les darán algún empujoncito que otro para poder aparecer en algún que otro evento importante mundialmente conocido. ¿Qué opción más suculenta que esa para que todo el mundo conozca tu videojuego? Veremos si el tiempo me da o me quita la razón, pero estoy seguro que el motivo detrás de este, entre comillas, retraso de la salida del Early Access está más relacionado con una estrategia comercial de marketing muy ambiciosa que no con problemas que estén teniendo de desarrollo. Amigos, amigas, hermanos y hermanas, esto es solo una opinión y lo que creo que está pasando dadas las circunstancias, por lo que toda la coincidencia con la realidad podría ser una mera casualidad. ¿Cuál es mi deseo realmente? Pues que lo saquen la semana que viene ya, como todos vosotros, que tenéis una ansia viva de Paragon que no la podéis aguantar, golfos. Y si no, ¿qué hacéis aquí? Y encima, sin suscribirte aún. No te quedes atrás y únete a esta comunidad que ama Paragon y que os ha estado y os seguirá informando sobre todo lo relacionado con este juego, pase lo que pase. ¡Ah! Se me olvidaba. Si todavía no te has unido a nuestro Discord de Predecesores, te dejo el enlace en los comentarios. Allí estamos toda la comunidad hispanoparlante unida hablando de todo tipo de temas relacionados con Predecessor diariamente y tenemos muchas ideas para el futuro con este juego. Así que... ¡corre, insensato!